Saludo en primer lugar a mis colegas magistrados del Tribunal Administrativo y Tributario de Panamá. Transmito la felicitación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México por estos sus primeros 5 años de vida jurisdiccional. Enhorabuena y éxito en sus labores. Como veía yo en el video que se ha transmitido y escuchaba en su contenido, una frase que me pareció significativa: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y a ustedes les ha tocado hacer camino y sentar los cimientos de una institución jurisdiccional. Nada fácil en el quehacer de la vida jurisdiccional para quienes somos abogados y quienes somos administradores de justicia. El empezar a constituir una institución representa un reto gigantesco porque de los cimientos que sienten dependerá el futuro de la institución. Yo la visoro como una institución grande, fuerte, sólida y confiable para los panameños y para el mundo inversionista que tenga negocios en Panamá. Déjenme comentarles que yo vengo de un tribunal que tiene ya algunos años en la vida jurisdiccional. Exactamente vamos a cumplir 80 años de vida jurisdiccional. Este tribunal es compuesto hoy día por más de 180 magistrados, de los cuales 13 formamos la llamada Sala Superior, y 168 de ellos son magistrados en salas regionales. Tenemos 65 salas regionales distribuidas a lo largo del país. El cúmulo de asuntos que ve este tribunal, sin duda, a nosotros nos parece significativo. Tan solo déjenme comentarles que en el 2015 recibimos 169.250 nuevos juicios. En el mismo lapso se dictaron 159.000 sentencias, es decir, nos quedamos con un rezago como de 10.000. Y se los digo para que no les vaya pasando, porque después el rezago va creciendo, a veces no sabe uno qué hacer con él. El interés controvertido en este momento del tribunal del que formo parte es de aproximadamente 15.000 millones de dólares. Hace un año bajamos este interés controvertido en aproximadamente 20.000 millones de dólares, que no eran ni para el fisco ni para los contribuyentes, pues se estaba en litigio. Les comento esto como experiencia para un tribunal hermano que con mucho cariño vemos en la vida jurisdiccional. El tribunal del que formo parte tenemos competencia en materia fiscal y materia administrativa. Podemos ver incluso determinación de pensiones, contratos de obra pública, adquisición y arrendamientos, de todos los servicios celebrados con la administración pública, indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, que es un tema muy interesante en mi pueblo y no sé si lo sea en el suyo. Tenemos ya contemplada la figura de la responsabilidad patrimonial, la que implica que cuando el Estado incurre en una actividad irregular en su funcionamiento, el particular tiene el derecho de acudir ante las autoridades jurisdiccionales, que en este caso somos nosotros, a solicitar el pago de la indemnización. Y las indemnizaciones se han vuelto realmente considerables y jugosas, porque puede exigirse incluso el pago de la reparación moral del daño. Puede exigirse el interés pecuniario controvertido o puede exigirse, en su caso, hasta la restitución del lucro dejado de percibir si el particular dejó de realizar esa tarea. Vemos también ya últimamente responsabilidad de servidores públicos. Probablemente en este año estemos dando el proceso jurisdiccional para imponer sanciones a todos aquellos servidores públicos que han incurrido en conductas graves
y que de alguna manera tienen que ver con la administración pública, incluso con particulares que tienen trato con la administración pública. Vemos algunas otras figuras que, aprovechando el tema de innovaciones y desafíos del derecho tributario, una figura que me parece muy interesante en el derecho fiscal, en el derecho administrativo, que es la negativa ficta, que seguramente la conocen la gran mayoría de ustedes. Esta negativa ficta opera cuando la administración pública no contesta la petición de un particular en el lapso de 3 meses. Ya el particular no tiene que esperarse más tiempo para que le conteste la administración, que no siempre son eficientes. A los 3 meses presenta su juicio de negativa ficta en el que está considerando que la autoridad le contestó negativamente a su petición y la autoridad tendrá que contestar en juicio los motivos por los cuales ha negado la petición o incluso allanarse a la petición, a la pretensión del propio particular. Todas estas materias nos han llevado, en su caso, a la especialización. A la especialización, pues contamos ya con salas especializadas para tratar asuntos de medio ambiente, para tratar asuntos de propiedad intelectual, para tratar temas de comercio exterior y un juicio que hemos innovado que me parece que sin duda alguna será el futuro de los juicios en el mundo. Es el juicio en línea. En este juicio que opera los 360, puede uno presentar su demanda los 365 días del año y las 24 horas del día. Solo tengo que ir al tribunal, registrar mi firma electrónica, registrar mi correo, y ese como firma de abogado o como firma de alguna empresa, y cuando hay la necesidad de presentar el juicio, lo puedo hacer desde la computadora de mi casa. Lo envío en línea y todos los acuerdos que se deriven de ese juicio van a serme contestados igual en línea. ¿Qué beneficios tiene este tipo de juicios? Que acelera los procedimientos jurisdiccionales, pues no hay que, tengo que mandar al notificador a notificar y se pierde muchísimo tiempo en los espacios en que se tiene que hacer la notificación de todo el procedimiento administrativo o fiscal. Y creo que una maravilla fundamental es la creación de jurisprudencia. La creación de jurisprudencia, no sé si lo tenga el tribunal, supongo que sí, que cuando hay 5 asuntos resueltos en el mismo sentido, es decir, en el que se sostiene el mismo criterio jurisdiccional, se crea jurisprudencia. Es decir, queda un criterio para resolver futuros asuntos con características similares con ese criterio ya establecido. Eso, sin duda, da una agilidad bárbara para el proceso de juzgamiento. Son algunos de los detalles que quería compartir con nuestros compañeros del Tribunal de Justicia de Panamá, de Justicia Fiscal de Panamá, que de alguna manera, les digo, esperamos pronto verlos como un tribunal mucho más grande, mucho más fuerte y con una sólida confianza en la ciudadanía. A lo largo de estas jornadas se ha dicho y se ha coincidido en que los impuestos son el elemento fundamental en el desarrollo fundamental y sustentable de un pueblo. Se ha coincidido que en un mundo cada vez más interconectado, por desgracia, las leyes fiscales no siempre siguen el ritmo que el desarrollo de las empresas globales o de la economía digital. Se ha comentado también que frente a estos retos los organismos internacionales como la OCDE, la ONU, el grupo de países del G20 y otros más han impulsado medidas como las BEPS, los acuerdos multilaterales, los acuerdos bilaterales, con el propósito de buscar el fortalecimiento de las economías tributarias de cada país. Instrumentos estos multilaterales que incluyen inicialmente muchas de las medidas, como aquí se dijo ya, recomendadas en los 15 puntos de las BEPS.
¿Cuáles son, entre otras, las preocupaciones del proyecto BEPS en la última revisión que se hizo? Se propone que los tratados nacionales que tienen celebrados, los tratados bilaterales que tienen celebradas las naciones, en su caso puedan cambiarse en temas particularmente sensibles que han sido detectadas por OCDE. ¿Cuáles son estos temas? Los casos de triangulaciones que implican establecimientos permanentes, los abusos en la aplicación de los convenios de doble tributación, los arreglos de desajustes híbridos producto de las planificaciones fiscales. Como es muy complicado, en su caso lleva muchísimo tiempo estar modificando la estructura bilateral de los tratados y podría llevar muchísimo tiempo, se ha llegado a la conclusión de que probablemente para este año la OCDE tenga ya un modelo multilateral que permita a los estados adherirse a ellos en estos temas tan sensibles que sin duda permitirán un mayor intercambio de información, un mayor flujo de información que servirá a los países para diseñar sus políticas fiscales. En buena medida, el tema que me toca presentar a ustedes ha sido ya tratado por nuestro colega italiano, quien lo ha hecho con una gran soltura y una magnífica exposición. Ha tratado ya estos convenios bilaterales y multilaterales que rigen el intercambio de información. Tratados que han sido generados por el impacto de la globalización en las relaciones políticas y comerciales, fiscales, sociales y culturales, que ha generado un intenso intercambio comercial y, consecuentemente, ha desatado una competencia en los estados para atraer inversiones mediante mejores condiciones tributarias. Se han visto en la necesidad en este intercambio de imponer reglas muy claras que no impidan el comercio fluido, que no impidan la comercialización de los productos. Esta asistencia mutua entre los países se hace cada vez más imperiosa con el propósito de combatir la ilusión fiscal y el fraude que, como aquí se ha visto, pues son tendencias recurrentes en la mayoría de los países. ¿Qué origina, en su caso, estos desajustes fiscales? En mucho lo originan las planeaciones fiscales de las grandes empresas. Estas planeaciones fiscales de las grandes empresas, ya me adelanté mucho, estas planeaciones fiscales las podemos considerar en dos. Las planeaciones fiscales válidas, que implican, en su caso, una disminución en el pago de la carga tributaria mediante la utilización de figuras jurídicas previstas en la legislación, sin que se erosione la base tributaria en forma artificiosa. Es decir, las firmas de abogados, muchos aquí representados, conocedores del derecho fiscal, de las leyes fiscales, han encontrado los recovecos legales que permiten las propias lagunas para hacer una planeación fiscal que les permite, en su caso, reducir la carga fiscal. Pero ¿cuál es la planificación o la planeación que preocupa a los grandes países? Lo que preocupa es la planeación agresiva. Esta está encaminada a la disminución o eliminación de pago de la carga tributaria mediante la afectación artificiosa de la base tributaria. Ante estas planeaciones fiscales, no solamente la OCDE, no solamente la ONU han estado atentos al desarrollo de ellas y a proponer mecanismos. Ya empezaron a llegar a los ámbitos jurisdiccionales y seguramente ustedes conocerán algunos de ellos. Para el caso, OCDE señala un ejemplo muy claro y que debe de conocer nuestra amiga española aquí presente, en donde señala un caso de una empresa
una empresa llamada Roche Vitaminas S.A., que es residente en España. Esta compañía residente en España, de importar y comercializar bienes a clientes en la misma España, por una reestructuración ordenada por su casa matriz, residente en Suiza, cambió su funcionamiento corporativo para producir, almacenar, publicitar y vender los productos. El caso es que ella solo puede vender esos productos a su casa matriz y a su vez la casa matriz los vende curiosamente en España. El caso es que estas mercancías nunca salieron de España, siempre estuvieron en España. Concluyó la Corte Española que aun cuando las empresas residentes en Suiza podían deducir los gastos efectivamente realizados, estos no podían ser fijados con base en parámetros abstractos. Es decir, este tipo de planeaciones ya las vemos ahora en las jurisdicciones. Me tocó a mí juzgar un caso en México de una empresa multinacional juguetera, en la que segmenta casi todas sus operaciones financieras, de producción, de comercialización, de seguros, de todo. Esta segmentación le permite de estar tributando en mi país un impuesto del 30% del impuesto sobre la renta, llegar a tributar solamente el 10%. ¿Y cómo hacen esto? Y lo saben muchos de los abogados de firmas de abogados aquí. Todo lo que representa riesgos y seguros los corren a empresas residentes en estados donde la carga fiscal es muy baja. Después de todas esas deducciones, la venta del producto en el país de destino paga una carga tributaria que es poca o nula. Entonces, hoy debemos de estar atentos y alertas quienes nos dedicamos a esta actividad jurisdiccional, a ese tipo de operaciones financieras. Dentro de las finalidades de un tratado internacional, se han fijado como objetivos el asistir a las autoridades fiscales de los estados contratantes en el ejercicio de sus facultades de revisión. ¿Qué es esto? Este intercambio de revisión, ¿para qué sirve? Intercambio de información, ¿para qué sirve? Fundamentalmente para elaborar políticas fiscales a los estados que les permitan detectar y, en su caso, a través de mecanismos y figuras de ley, frenar este tipo de prácticas, o bien la imposición de créditos fiscales cuando ha lugar a ellos. Se trata, por otro lado, de cubrir todo tipo de operaciones multinacionales y no solo de aquellas contempladas en un tratado, con el propósito de evitar fraudes, omisión en reportar ciertos ingresos de una jurisdicción y también de lavado de dinero. Sirven para asegurar que los hechos sobre los cuales se aplicarán los beneficios de un tratado para evitar la doble tributación también sean reales, evitando así abusos por parte de los contribuyentes que se dan en buena medida. Parte de las funciones y atribuciones del tribunal donde provengo es también el juzgar este tipo de tratados o tipo de conflictos en los que se apliquen tratados de doble tributación, en donde se advierten precisamente este tipo de abusos en la aplicación de los tratados. Las ventajas de estos intercambios son también que permite a las jurisdicciones de las residencias verificar si sus contribuyentes han incluido correctamente las rentas obtenidas en el exterior. Perdón, ya se fue esto. Permite a las autoridades tributarias, esto es fundamental, contar con alertas tempranas de posibles casos de incumplimiento y asegurar que los contribuyentes no tengan lugar alguno en donde puedan ocultar sus ingresos y tributar correctamente. Las ventajas del intercambio de información tributaria
es el adecuado control sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes cuando realizan operaciones con diversos países. Y decía, estos datos también pueden ser utilizados transversalmente para otros fines, como lo mencionaba el expositor Estéfano, especialmente para casos de lavado de dinero. Se cree que este intercambio funciona en gran medida como un mecanismo de disuasión. Esto es, que al haber ya tal comunicación entre países, las propias empresas buscan reducir este tipo de prácticas. ¿Cuáles son los retos de este intercambio de información? Yo creo que el principal reto que se enfrenta hoy día son las grandes cantidades de información. Todavía las naciones no están debidamente preparadas para procesar toda esta información. Lo escuchábamos de un experto en estos temas de inteligencia financiera, que posiblemente puedan procesar el 5% de la información que les es atribuida. Y ustedes conocen muy bien esto. Si hay particulares que pueden manejar archivos de más de 11 millones de documentos, imagínense ustedes lo que no maneja un país. ¿A qué lleva esto? A crear expertos en los países, y yo no coincido con Estéfano que con 5 personas se puede hacer. Esto lleva a crear expertos en cada jurisdicción con el propósito de que la información que se está recibiendo sea una información útil, que se pueda procesar el mayor número de esta información. Debo decir a ustedes, ya se dijo y lo trataré brevemente, que dentro del contexto internacional el intercambio de información se encuentra regulado por los siguientes instrumentos legales: por los convenios bilaterales para evitar la doble tributación basados en el modelo de OCDE, y casi todos los países celebramos estos convenios para evitar la doble tributación, y en casi todos esos acuerdos bilaterales, convenios bilaterales, se ha establecido la cláusula 26 de OCDE con el propósito de hacer efectivo el intercambio de información. Esto también tiene su origen en el modelo OCDE, en el modelo general de OCDE, que es ya de 1969, que, como se explicó aquí, aunque ya tiene tiempo la OCDE y otros organismos internacionales, la propia ONU, creando modelos de mecanismos de información, yo podría decir que tal vez estos han tenido su auge en los últimos 10 años en la vida moderna. Ya la tecnificación, el uso de las computadoras muy avanzadas y demás permite este tipo de información. Les hablaría primeramente del convenio modelo de OCDE, conocido también como MOCDE, que empezó en 1963 y que ha tenido diversos ajustes hasta su última revisión de 2014. Les decía que conforme al artículo 26 de este convenio, las autoridades competentes de los estados deben intercambiar información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el convenio. La pertinencia previsible se refiere a la información útil, no a cualquier información de una empresa, sino a la información que fiscalmente, financieramente pueda resultar útil a otro país. Se establece en este convenio MOCDE que la información recibida por un Estado será mantenida en forma secreta en la misma forma en que conserva su información financiera, y solo se revelará a personas o autoridades, y esto es bueno porque estamos incluidos los tribunales y órganos administrativos encargados, en su caso, de la liquidación de impuestos. Se dice que esta información no está limitada a información específica de los contribuyentes. Las autoridades competentes pueden hacer uso de información sensible con el efecto de procurar mejoras en sus propias normas. Se ha hablado aquí de cuáles son las formas del intercambio de esta información. De acuerdo al artículo 26 del MOCDE, son 3 los tipos de información:
Hay información a petición de parte, es decir, de previa solicitud. Esta ocurre cuando una administración en turno, por determinadas investigaciones que está realizando sobre un contribuyente, pide información específica a otras entidades mundiales. Hay la espontánea. Esta ocurre cuando en el curso de alguna investigación en un estado, este estado detecta que puede existir información útil a otro estado que lo puede llevar a verificar a algún contribuyente. Y ya hay de la que se ha hablado aquí reiteradamente, que es la más usual, la información automática, en el que cada estado se compromete en forma periódica a estar entregando esta información financiera. Este modelo tiene algunas limitaciones que ha llevado a naciones a implementar nuevos mecanismos legales. ¿Cuáles son las limitaciones de este modelo? Que las medidas que adopte un Estado en materia de información no podrán ser contrarias a su legislación o sus prácticas administrativas. Que el suministrar la información se haga sobre la base de su propia base administrativa. Que no se revelen secretos comerciales, gerenciales, industriales o profesionales cuya comunicación sea contraria al orden público. Después de este modelo de MOCDE, surgió ya un tipo de modelo específico que también no tiene mucho tiempo. El primero de ellos empezó en 1988. Y se crean dos modelos específicos en materia de información tributaria propiciadas por la OCDE. Los dos tienen características similares. Lo que cambia es la terminología en los dos convenios dependiendo de cada nación para el propósito de que puedan adaptarla a su propia legislación. Los dos convenios, los dos modelos de convenio están regidos por un principio que se llama el principio del interés previsible, es decir, que la información que se rinda debe ser previsiblemente significativa para conocer la situación fiscal de un contribuyente. Hay una gran recurrencia hoy por parte de todos los estados a la firma de tratados internacionales. ¿Y qué le digo a los hermanos panameños que son expertos en ello? Pues con un tratado perdieron gran parte del territorio y con otro tratado lo recuperaron. ¿Qué quiere decir? Que los tratados tampoco son para siempre, que los tratados se van adaptando, se van adecuando a la vida cotidiana y a las necesidades que la propia vida va demandando. Recuerden ustedes que uno de los primeros convenios en materia de información que se dio fue el convenio de la ONU, convenio que después fue superado, en su caso, todavía algunos países lo usan, fue superado por los modelos de OCDE, que sin duda alguna creo que están a la vanguardia en este momento en todas las situaciones tributarias y fiscales. Debo decirles que en mi país hemos celebrado, también tenemos una práctica internacional muy interesante. A la fecha llevamos 12 tratados de libre comercio celebrado con 46 países. Hemos firmado 32 acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones y acuerdos de complementación económica. Pero esto no ha sido suficiente. Y nos encontramos en estos momentos negociando tratados con países que normalmente han sido considerados paraísos fiscales. Pero estos paraísos fiscales también de alguna medida están tratando de entrar en el modelo de OCDE para limpiar su propia reputación. ¿Para qué funciona que yo como país adopte estos modelos de OCDE? Funciona porque la calificación como país aumenta cuando
mi país da información financiera, información tributaria confiable y útil hacia mi país, un país con una calificación para la inversión extranjera que pudiera resultar considerable. Importa porque no estoy dentro de las listas de los estados que no quieren cooperar. Pero yo diría que también el hecho de rendir información a otras naciones debe de tener alguna retribución, algún incentivo para los inversionistas de todos los países. En el caso de mi país, a las empresas con las que tenemos tratos comerciales y en las que hemos celebrado convenios para evitar la doble tributación, o bien convenios de intercambio de información tributaria y financiera, se le dan estímulos fiscales como poder, en su caso, a veces un acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, una deducibilidad probablemente mayor en algunos conceptos. En fin, se trata de que también sea útil para las empresas estar proporcionando su información. En este intercambio de información puede hacerse por dos vías: por los tratados bilaterales, los multinacionales, y también se hace en forma recurrente por los acuerdos interinstitucionales. ¿Cuáles son estos acuerdos interinstitucionales? Son los acuerdos que celebra una secretaría específica de un país, como son las secretarías de Hacienda de cada país, para intercambiar información sobre determinados temas. Eso a veces tiene alguna repercusión, especialmente cuando está uno juzgando. Les decía a ustedes que debido a los inconvenientes y a las restricciones que tienen algunos tratados, hay países, o hay uno, especialmente no hay países, hay uno, Estados Unidos, que con esta reforma denominada FATCA, de la cual ya se habló aquí, hacen una reforma a su Código de Rentas Internas con una repercusión internacional, y esta va dirigida específicamente a todas las entidades financieras del mundo. Y se dice que la entidad financiera que no reporte al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la información de los connacionales estadounidenses que tengan inversiones en otros países, será sancionada con una retención del 30%, que no es poca cosa, del 30% de los pagos que pasen por el sistema financiero de los Estados Unidos. Bueno, pues esta disposición ha obligado a casi todos los países y a casi todas las instituciones financieras a celebrar estos convenios interinstitucionales. En el caso de mi país lo celebra la Secretaría de Hacienda con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta ley ha obligado a que la información que solicitan los Estados Unidos sea bastante específica. ¿Por qué? Porque se ha visto que con estos tratados internacionales todo este intercambio de información que se lleva a veces es de difícil procesamiento. ¿Qué pide en su caso la Ley de Rentas de los Estados Unidos? Que los países le informen datos muy específicos. Le dicen: de todos los inversores que haya de mi país en tu país, debes darme el nombre y dirección de su identificación federal, es decir, de su identificación de contribuyente, el número de la cuenta a la que se refieren, nombre de la institución financiera, el saldo promedio de las cuentas que está manejando o de las rentas que percibe ese extranjero en el país.
A través de esta medida de FATCA, todas las instituciones financieras del mundo han estado de acuerdo en transmitir este tipo de información. Pero hay algunas, y creo que son las menos, en el caso de mi país, un solo banco, que incluso llevó su asunto a la Corte considerando que no estaba obligado a proporcionar esa información, aun cuando mi país ya había hecho modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta y a otras disposiciones fiscales con el propósito de que este tipo de información ya se proporcionara a las instituciones tributarias mexicanas. Aún así, este banco lo llevó a la Corte Mexicana y la Corte Mexicana determinó que no le causaba ningún perjuicio. Y por su, el banco, la institución nacional, en su caso la Secretaría de Hacienda de mi país, como las Secretarías de Hacienda de todos los países que celebran este tipo de acuerdos interinstitucionales, deben de notificar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos si alguna de las instituciones no está cooperando con estas medidas para que en su caso ellos tomaran la medida de retener el 30% sobre las operaciones que cruzaran de los bancos en su país. Bueno, es una medida por demás severa. Este tipo de convenios que ya extrapolan una jurisdicción a otra y que imponen obligaciones a otros países, sin duda alguna imponen al mayor número de naciones el que pongan sus ojos en las instituciones financieras para evitar algún quebranto. También FATCA dice cuáles son las instituciones financieras que no estarían sujetas a este procedimiento, porque podría uno considerar que se vulnera la soberanía nacional de los estados cuando yo tengo que dar información del Banco Central de mi país, de los activos que está manejando y demás. Creo que ahí no se podrían permitir, o los propios bancos o institución financiera que manejan los gobiernos. Ese tipo de información no está comprendida que se pueda dar en esos términos. Les decía que para nosotros como juzgadores, cuando se trata de juzgar un asunto en el que se finca algún crédito fiscal con fundamento en un tratado internacional, probablemente no tengamos mucha complejidad en hacerlo. Y no tengamos mucha complejidad porque el tratado internacional está firmado por las naciones, se compromete a todo un pueblo a su cumplimiento y tiene un procedimiento de elaboración mucho más complicado, lo firman los presidentes de cada país y son ratificados por el Poder Legislativo de cada uno de los estados. Eso le da una certeza en el cumplimiento de ese tratado y una mayor fuerza. Pero sí tenemos complicaciones cuando juzgamos con resoluciones administrativas o financieras derivadas de los acuerdos interinstitucionales. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza de ley, porque están celebrados solamente entre dependencias gubernamentales con el propósito de intercambiar información. Pero a veces ha existido la irresponsabilidad de fincar algún crédito derivado de un acuerdo interinstitucional en el que no tiene solidez y muy seguramente ese crédito fiscal va a resultar nulo. Quiero decirles que en mi país yo creo que los contribuyentes le ganan al fisco. Aproximadamente un 55% de los asuntos que resolvemos son a favor de los contribuyentes. Veo mucha gente joven en este foro y creo que ese es signo de los tiempos modernos del derecho tributario. Del derecho tributario que es nuevo, que está en constante cambio todos los días. Todos los días hay reuniones de los organismos
multinacionales con el propósito de eficientar estos intercambios de información, con el propósito de evitar la evasión de impuestos y prácticas de comercio desleales y lesivas. Veía en el material que fue transmitido que todos se han puesto la camiseta y mencionaba la presidenta del tribunal que había personas que llegaban muy temprano y se iban muy tarde. Creo que ese es el derecho tributario, de una gran dedicación, de una gran preparación. Requieren de un estudio constante en todos los instrumentos nacionales e internacionales, porque en el mundo globalizado que vivimos hoy ya no podemos quedarnos como una nación con las normas solamente que emite nuestro pueblo. Para ser una nación con visión de futuro, con proyecto de nación, debemos, en su caso, estar interconectados con un sistema de normas internacionales. Hemos visto aquí cómo hay normas internacionales para llevar la contabilidad, normas internacionales sobre cómo se manejan las instituciones financieras. Para todo ya hay una regulación internacional. Por eso les decía al principio de esta exposición, y con ello termino, el propósito de los organismos multinacionales es que el mayor número de naciones, ya sea que formen parte de OCDE, ya sea que sean del grupo de los 20, pero está abierto a todas aquellas naciones que tengan el interés de mejorar sus finanzas públicas, que tengan el interés de tener políticas tributarias que le den un ensanchamiento a su vida nacional. Agradezco la invitación para participar en este foro. Muchas gracias.